Hola, soy Cristian Pérez y hoy vamos a hablar sobre cómo diseñar un cuestionario. Es habitual que los participantes de un estudio en ciencias sociales, educacionales o de la salud respondan baterías de cuestionarios, es decir, un conjunto de cuestionarios que son aplicados al mismo tiempo y que miden múltiples variables a la vez. Sin embargo, la forma en que se medirá cada variable debe pensarse y diseñarse por separado. Así, algunas variables serán medidas por preguntas únicas, como nacionalidad, edad o estudios de doctorado, mientras que otras serán evaluadas por múltiples preguntas, como es el caso de las medidas compuestas. Un caso clásico de medidas compuestas son las escalas. Probablemente todos hemos respondido una. Por ejemplo, en la escala de satisfacción con la vida de Dinner se usan 5 preguntas para estimar qué tan satisfecha está la persona. O sea, son 5 preguntas para medir una variable. Pero en todos estos casos el proceso de construcción de las mediciones debe ser el mismo. Y aunque lo puedes escuchar muchas veces, no se inicia con una lluvia de ideas. La construcción no se inicia pensando en las preguntas, sino pensando en las variables. Y esto implica primero tener claro qué entendemos por cada una de las variables que queremos medir, lo que requiere tener clara su definición conceptual y el marco teórico en el que se origina esa definición. El marco teórico es importante porque un concepto puede ser definido de distintas maneras desde diferentes escuelas teóricas. Por eso, por ejemplo, si queremos medir el aprendizaje de algo, tenemos que ver qué autores usaremos de referencia y cómo definen el aprendizaje específicamente esos autores. Y nuestro marco teórico también debería ser capaz de advertirnos qué otros enfoques de aprendizaje existen y cuáles son las diferencias con nuestra definición. Una vez que tenemos clara la definición que vamos a ocupar, esta medirá qué tipo de variación espero dentro de la variable, pues los valores de una variable pueden variar en términos de distintas modalidades o categorías, como en nacionalidad, en términos de intensidad, con un continuo de menor a mayor presencia de la variable, como en edad, o en términos de ausencia o presencia de algo, como en el caso del grado de doctor. La variación que la definición establece como esperable indica el tipo de variación que debe capturarse desde las preguntas. Otro elemento que permite identificar la definición es si la variable es unidimensional o multidimensional. Por ejemplo, para Rosenberg, la autoestima puede entenderse como una evaluación global que hace el sujeto. Por eso, su modelo es unidimensional, es decir, deriva en un dato único, que en este caso será el puntaje total del inventario de autoestima de Rosenberg. Pero para Coopersmith la autoestima se desagrega en múltiples dimensiones y es posible diferenciar autoestima general, autoestima social, autoestima escolar y autoestima en el hogar. Y cada dimensión cuenta con su respectiva definición. En este caso, para Coopersmith, el mismo fenómeno, autoestima, es definido como multidimensional. Por eso es importante tener claro con qué autor uno está trabajando. Y se obtendrá desde el modelo de Coopersmith 4 puntajes diferentes, uno para cada dimensión. ¿Por qué es importante lo anterior? Porque para construir los instrumentos de medición debemos partir por la definición. La definición nos permitirá conceptualizar indicadores. Los indicadores son manifestaciones observables o verificables que permiten estimar el comportamiento de la variable. Y a partir de este se redacta la pregunta del cuestionario que busca evaluar el indicador. Esto es bastante sencillo en variables más concretas como edad. Pero en variables más abstractas, la definición no deriva inmediatamente de un indicador y en una única pregunta. En este contexto, es necesario identificar si el fenómeno es unidimensional o multidimensional. Eso nos lo dice la definición teórica que hemos elegido. Y si es multidimensional, es necesario identificar las dimensiones que proponen los autores, definirlas, elaborar indicadores para cada dimensión buscando ser exhaustivo del fenómeno definido, y finalmente elaborar preguntas para evaluar cada uno de estos indicadores. Y eso es solo el inicio del camino. Una vez que tengamos un primer borrador, lo revisaremos múltiples ocasiones. Pero aún faltan otros procedimientos para obtener evidencia de la validez y confiabilidad del instrumento desarrollado. Algo que no se agota en un estudio, sino que puede constituir una línea de investigación que tome años. Pero por algo se empieza. Espero que les haya servido este QV.